en Navidad, mientras trabajaba en un turno doble en la sala de emergencias, mi familia tomó a mi hija de 7 años, le presionó un rotulador negro en la frente, la tildó de mentirosa, le colgó un cartel de cartón al cuello que decía deshonra familiar y la dejó con hambre en un rincón durante horas. No lloré cuando la encontré temblando. No grité. Simplemente la abracé y algo dentro de mí se quebró. 2 días después, esas mismas personas estaban bombardeando mi teléfono. Histéricas, suplicando, acusando, exigiendo. Es curioso lo rápido que los abusadores se convierten en víctimas cuando las consecuencias finalmente llaman a su puerta. Mi nombre es Maston Vale, y esta es la parte de mi vida que nunca pensé que diría en voz alta. Pero antes de compartir mi historia con ustedes, quiero saber que están aquí conmigo. Simplemente digan escuchando en los comentarios o díganme dónde están. Me encanta ver hasta dónde llega mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña hace que una herida se sienta un poco más ligera. Y si mi historia los conmueve, suscríbanse. Ayuda más de lo que creen, especialmente para alguien que intenta reconstruirse de un tipo de traición que te sacude hasta la médula. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Pasé la Nochebuena como siempre, bajo luces fluorescentes, curando a extraños mientras la música navideña resonaba por la sala de emergencias. Para las 5 de la tarde, había tratado un ataque al corazón provocado por una reunión familiar, a un chico borracho que se topó con una placa de hielo y a una niña pequeña quemada por una bengala. Cada familia a la que le devolvía un hijo me recordaba a Hazel en Fort Collins, llevando su vestido rojo sin que yo estuviera allí. Durante un breve descanso, la llamé. Apareció con esa diadema brillante. Le encantaba el salón decorado detrás de ella, que brillaba de una manera que mi infancia nunca lo hizo. Ojalá estuvieras aquí, susurró. La culpa me oprimió el pecho. Si puedo, pasaré más tarde. Si no, tendremos nuestra propia Navidad. Trato hecho, dijo, tratando de sonreír antes de que la voz de Linda le gritara desde fuera de cámara. Cuando terminó la llamada, llegaron los mensajes de siempre. Linda recordándome la receta de papá. Bell pidiéndome que cubriera el campamento de invierno de Hayes. Con Nora afirmando que la reparación de su camioneta necesitaba mi ayuda. Diferentes personas, el mismo patrón, yo como la billetera de la familia. Respondí vagamente y volví al trabajo, intentando no pensar en los años de ser el hijo del medio invisible que lo gestionaba todo para que los demás no tuvieran que hacerlo. Alrededor de las 9, después de estabilizar a otro paciente cardíaco, Sam se acercó y me dio un café. Vete a casa, dijo. Terminaré tu turno. Tú cubriste acción de gracias por mí. Tu hija merece una Navidad con su padre. Nadie nunca me daba tiempo. Me quedé en el vestuario, con el abrigo a medio cerrar, debatiendo si llamar a mi madre. Pero la voz de Hazel, ojalá estuvieras aquí, lo decidió. Me fui sin avisarles, salí a la noche nevada y conduje hacia Fort Collins con algo raro en el pecho. La esperanza de que esta noche finalmente se sintiera como una familia. Lake Beauty parecía una postal cuando llegué. Luces brillantes, la nieve cayendo suavemente. Pero dentro de la casa de mis padres, lo primero que vi fue el árbol de Navidad tumbado de lado, con adornos rotos y manchas en la alfombra. Llamé, pero solo llegaron risas desde el comedor. En el comedor, todo era inquietantemente normal. Linda comiendo pastel, bebiendo sidra, Bell retocándose el pelo, con Nor contando una historia. Jason y Maddie estaban sentados ordenadamente a su lado, con los platos llenos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Hazel? Linda apenas levantó la vista. Hazel lo causó. Ve a ver. La encontré en el pasillo trasero, de cara a la pared. Cuando se giró, se me cortó la respiración. Su vestido estaba rasgado, sus rodillas raspadas, sus ojos hinchados y, en su frente, alguien había escrito mentirosa con rotulador negro. Alrededor de su cuello colgaba un cartel de cartón, deshonra familiar. Corrió hacia mí sollozando. La llevé de vuelta al comedor. Están todos comiendo mientras ella está así. Linda respondió con calma, mintió. Le mostramos lo que es. Bell añadió, ella derribó el árbol y culpó a Hayes. Mi hijo no miente. Hazel negó con la cabeza contra mi pecho. Él me dijo que subiera.
Dijo que sujetaría la silla. Luego me empujó. Hayes miraba fijamente su plato. Pregunté por qué siempre le creían a él, pero nunca a ella. Nadie respondió. En cambio, Ray murmuró algo sobre la responsabilidad, y Connor dijo que Hazel necesitaba la lección. Saqué mi teléfono y fotografié todo. Su frente, el cartel, los arañazos, la mesa llena de comida intacta. Ray estalló: ¿qué estás haciendo? Asegurándome de que esto no se reescriba mañana. Hazel tiró de mi manga. Papá, tengo hambre. Se me encogió el estómago. ¿Ha comido? Linda se encogió de hombros. Podría haberlo hecho si hubiera dicho la verdad. Hay comida en la cocina. Eso fue todo. El momento en que algo en mí se volvió frío y definitivo. Abroché lentamente el abrigo de Hazel, a la vista de toda la mesa. Hazel no es culpable. Pero incluso si lo fuera, ninguno de ustedes tiene derecho a tratarla así. Linda se burló. Eres demasiado blando. Ese es el problema. No, dije, el problema es esta familia. Llevé a Hazel a la puerta principal. Antes de salir, miré hacia atrás una vez. Recordarán esta noche, dije. Porque es la noche en que nos perdieron. Luego salí a la nieve, la puerta cerrándose detrás de nosotros con el sonido de sus risas. Hazel se durmió en el asiento trasero antes de que llegáramos a Denver. Cuando la subí por las escaleras, el apartamento se sentía casi demasiado silencioso después del caos de la casa de mis padres. La senté en una silla de la cocina, calenté las sobras y la dejé comer lentamente, mientras las lágrimas caían en su plato. Mantuve la voz suave, preguntándole sobre la nieve y la película que quería ver mañana. Cualquier cosa para recordarle que ahora estaba a salvo. En el baño, bajo la luz, el daño era más claro. La marca roja en su frente donde el rotulador había presionado demasiado, el moratón con forma de dedos en su brazo, los arañazos en sus piernas. Me tragué todo lo que sentía y tomé fotos, una por una. Cuando se acurrucó en la cama, deslicé mi teléfono debajo del marco y comencé a grabar. Hazel, dije suavemente, quiero que me cuentes todo para que nadie pueda decir nunca que te lo imaginaste. Asintió, con la voz temblorosa. Me contó que Hayes dijo que un adorno estaba torcido y le pidió que subiera porque era más pequeña. Acercó una silla, prometió sujetarla y luego la empujó de lado. Ella cayó, el árbol cayó, los adornos se hicieron añicos. Cuando todos entraron corriendo, él la señaló y la culpó. Susurró como Belle la llamó una mentirosa asquerosa. Como Linda dijo que avergonzaba a la familia. Como le colgaron el cartel del cuello. Como les suplicó que no le escribieran en la cara, pero la sujetaron de todos modos. Como Ray y Connor la hicieron estar de pie en el rincón sin comida. La abracé hasta que dejó de temblar. Dijiste la verdad, le dije. No hiciste nada malo. Pero mientras la consolaba, mi mente catalogaba cada detalle. ¿Quién hizo qué? ¿Quién dijo qué? Porque ya sabía que mañana mi familia reescribiría la historia. Un recuerdo se coló. Otra Navidad, otra acusación. Connor lanzando una pelota de béisbol dentro de casa. Un jarrón rompiéndose. Linda mirándome directamente. Aunque yo estaba en la cocina, todavía recordaba el suelo sobre el que me arrodillé, el postre que no me permitieron comer. Vergüenza, deshonra, palabras que me lanzaron durante años. Ahora se las habían grabado, literalmente, a mi hija. Cuando Hazel finalmente durmió, escuché la grabación en la mesa de la cocina, anotando todo como un informe, hora, personas involucradas, lesiones, declaraciones. La verdad me golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera pasado esa noche. Esto no era un momento aislado. Era el mismo patrón que yo había sobrevivido, ahora repitiéndose a través de ella. Caminé hasta la puerta de Hazel. Bajo la luz de noche, la tenue sombra de la palabra mentirosa todavía era visible. Durante años, me dije a mí mismo que mi familia sería diferente con los nietos. Ahora sabía que nunca cambiaban. Solo yo podía hacerlo. De vuelta en la cocina, abrí mi portátil y escribí, denunciar abuso infantil Colorado. La página se cargó. Todo niño merece seguridad. Y por primera vez,
Me di cuenta de que proteger a Hazel significaba enfrentarme a las mismas personas que me criaron. La mañana de Navidad, Hazel durmió hasta tarde. Finalmente descansada, hice tortitas, chocolate caliente, la dejé abrir el set de arte que había escondido. Por un rato, fue solo una niña, no una niña que había sido castigada y privada de comida la noche anterior. Luego la llevé al Hospital General de Denver. Un colega de pediatría la examinó. Se tomaron fotos de nuevo, frente, brazo, rodillas. Hazel respondió a las preguntas en voz baja pero con claridad. Cuando el médico imprimió el informe, dudó antes de entregármelo. Esto cumple los criterios de abuso emocional y puesta en peligro físico, dijo. Asentí, agarrando el papel con más fuerza de la que pretendía. De vuelta a casa, coloqué el informe sobre la mesa. Parecía más pesado de lo que era. Saqué 3 sobres de Navidad que nunca había entregado, 2 paquetes para Disneylandia para las familias de mis hermanos, un fin de semana de spa para mis padres. Cada uno era algo que había comprado trabajando horas extras. Me senté, rompí cada boleto en 1000 pedazos y los volví a meter en los sobres. Luego abrí mi aplicación bancaria y cancelé todo. El apoyo para la medicación de Linda, las reparaciones del techo de Ray, el pago del campamento de invierno de Hayes, las actividades de Maddie, la reparación de la camioneta de Connor, cada transferencia automática que había mantenido viva durante años. Entonces llegaron las llamadas. Bell gritó primero. ¿Qué es esto? Arruinaste nuestro viaje. Connor gritó sobre su camioneta. Linda me llamó desagradecido. Ray dijo que estaba traicionando a la familia. Esperé una pregunta, solo una, sobre Hazel. Nunca llegó. Cuando el apartamento finalmente se quedó en silencio, Hazel estaba sentada dibujando en la mesa de café. Sostuvo un dibujo de 2 figuras de palo bajo un árbol de Navidad derecho. ¿Somos nosotros?, pregunté. Ella asintió. Esta vez el árbol no se cae. Eso fue suficiente para estabilizarme. Cuando se fue a dormir, abrí mi portátil de nuevo y busqué el sitio de los Servicios de Protección Infantil, CPS, por sus siglas en inglés. Rellené fechas, nombres, descripciones, adjunté fotos, documentos médicos y la declaración grabada. Enviar el informe se sintió extrañamente tranquilo, como soltar un peso que había llevado desde la infancia. Durante 30 años, había sido yo quien absorbía el daño. Esa noche, por primera vez, me interpuse entre mi familia y mi hija. Y pasara lo que pasara después, Hazel no lo enfrentaría sola. Conduje a la oficina de la CPS en Longmont la mañana después de presentar el informe en línea. Melissa, la trabajadora social asignada, se sentó frente a mí mientras colocaba la carpeta en su escritorio, documentos médicos, fotos, marcas de tiempo y la grabación completa de la declaración de Hazel. Escuchó sin interrumpir. Cuando la voz de Hazel se quebró a través de los altavoces, suplicándoles que no le escribieran en la cara, Melissa detuvo el audio y levantó la vista. Esto es abuso, dijo en voz baja. ¿Actuaremos de inmediato? Abrió un caso formal por abuso emocional y puesta en peligro de menores y me informó que la CPS visitaría ambas casas donde vivían niños, la de Bell y la de Connor. Escuchar esas palabras debería haberme resultado pesado, pero todo lo que sentí fue claridad. Del tipo que llega después de años de fingir que las cosas no eran lo que eran. Esa tarde, la CPS llamó a las puertas de mis hermanos. Yo no estaba allí, pero no necesité verlo para entender cómo se desarrolló. Bell se habría apresurado a culpar a un malentendido. Connor lo habría tratado como un insulto personal. Ambos fueron puestos bajo supervisión y se les exigió asistir a clases de crianza y entrenamiento para el manejo de la ira. Por primera vez, alguien fuera de la familia los estaba haciendo responsables. La represalia comenzó en cuestión de horas. Bell llamó primero, sollozando, gritando, oscilando entre la súplica y la amenaza. Max, tienes que retirar el informe. Hayes está aterrorizado. La CPS nos humilló. Preguntaste cómo está Hazel, le dije. Se quedó en silencio un momento y luego colgó. Connor llamó más tarde, furioso. Estás destrozando a esta familia. Estoy protegiendo a mi hija, dije, y terminé la llamada. Esa noche, Bell volvió a llamar, con la voz afilada. Solo estuvo de pie allí un par de horas. Los niños necesitan disciplina.
Pulsé el botón de grabar mientras hablaba. Fue la primera admisión directa de que Hazel había sido castigada exactamente como ella describió, algo que Bell había negado a la CPS anteriormente. Al día siguiente, Melissa me llamó con una actualización sobre la visita al hogar de Connor. La CPS encontró a Maddie hirviendo agua sola y un cuchillo de carnicero dejado en la encimera a su alcance. Su hogar fue oficialmente marcado como inseguro. La indignación de Connor llenó mi buzón de voz, largas secuencias de gritos sobre cómo la CPS había arruinado su reputación. Lo que más me sorprendió fue cómo ninguno de ellos mencionó a Hazel. Ni una vez, ni siquiera de pasada. Sentí ira, sí, pero debajo de ella, algo más firme. Alivio. Después de años de ser manipulado con culpa para guardar silencio, ya no cargaba con sus fracasos. Esa noche, después de que Hazel se durmiera, me senté en la mesa de la cocina mirando los papeles de la CPS. Por primera vez, el camino por delante se sentía recto, lógico, como cualquier emergencia médica. Identificar la amenaza. Eliminar la amenaza. Asegurar al paciente. Escribí en mi navegador, denunciar puesta en peligro de menores a la policía Colorado. La página del Departamento de Policía de Fort Collins se cargó. Hice clic en presentar una denuncia policial, respiré hondo y dije en voz alta en la silenciosa cocina, si quieren llamarme traidor a esta familia, bien. Los traicionaré a todos antes de dejar que vuelvan a hacerle daño a Hazel. Conduje a la estación de policía de Fort Collins el 29 de diciembre, llevando la misma carpeta que había llevado a la CPS. El oficial Daniel me recibió en el vestíbulo, me acompañó a una pequeña habitación y cerró la puerta suavemente detrás de nosotros. Le entregué el archivo. Lo abrió sin prisa, estudiando cada página, cada foto. Cuando llegó a la grabación de audio y la voz de Hazel llenó la habitación, por favor, no me escriban en la cara, detuvo la reproducción. Esto no es disciplina, dijo. Es abuso. Abrió un caso penal por puesta en peligro de menores y agresión a un menor. ¿Hasta dónde quieres que llegue esto?, preguntó. Hasta donde sea necesario, dije, hasta que Hazel esté a salvo. En cuestión de horas, las citaciones fueron enviadas a mis padres, a Bell y a Connor. Las llamadas telefónicas comenzaron de nuevo. Bell chilló, nos convertiste en criminales. Connor gritó que los oficiales lo habían interrogado frente a Maddie. Gay me acusó de destruir el nombre de la familia. Linda fue la última en llamar. Su voz temblaba, no de culpa, sino de miedo. Max. Los vecinos están hablando. Preguntaron por qué vino la policía. No puedo vivir así. Por favor, retira la denuncia. Me estás pidiendo que proteja tu reputación, dije, después de que grabaras una palabra en la piel de mi hija. Por primera vez, no tuvo nada que decir. 2 días después, recogí a Hazel de su programa de arte. Corrió hacia mí, con la mochila rebotando en sus hombros. Mientras caminábamos hacia el coche, escuché voces fuertes cerca de la puerta. Hayes estaba con un grupo de chicos, presumiendo. La empujé, dijo. Se cayó así. Hizo una mímica de la caída, riendo, y todos me creyeron. Fácil. Hazel se quedó helada a mi lado. Le puse una mano en la espalda, estabilizándola como si el mundo se hubiera inclinado de nuevo. Oírlo decirlo en voz alta no fue sorprendente. Fue la confirmación de lo que ya sabía. Pero ver a Hazel escucharlo fue otra herida completamente distinta. Esa noche en casa, ella dibujaba en silencio en la mesa de café mientras yo abría mi correo electrónico. La policía había enviado el primer resumen de sus entrevistas con mi familia. Cada uno de ellos contradecía a los demás. Sus historias se desmoronaban bajo la más mínima presión. Hazel se acercó y me mostró su dibujo, otro árbol, recto y brillante, con solo 2 personas debajo. ¿Somos nosotros otra vez?, pregunté. Ella asintió. Este tampoco se cae. La vi volver a sus lápices de colores, pequeña y decidida, y sentí que algo se asentaba dentro de mí, una certeza final e inquebrantable. La verdadera lucha se avecinaba. Pero por primera vez, no caminaba hacia ella solo y en la oscuridad. Tenía la verdad, las pruebas y la mano de Hazel en la mía, y estaba listo. El sobre de Fort Collins estaba esperando en la encimera de mi cocina cuando llegué a casa de un turno tardío.
blanco, liso, pesado, sellado con el emblema del departamento de policía. Por un minuto, me quedé allí de pie, con el abrigo todavía puesto, el dibujo de Hazel pegado torcidamente en la nevera en mi visión periférica. Luego lo abrí de un tirón. Dentro había copias de las órdenes, multas, clases obligatorias, advertencias oficiales. Me senté y leí línea por línea. Linda Vale y Bell Harper, multas elevadas, obligadas a completar cursos de crianza positiva y manejo de la ira. Dave Vale y Connor Vale, multas menores, advertencias formales por puesta en peligro de menores. Una nota al pie lo explicaba: escribir palabras degradantes en la cara de un niño, colgar un cartel humillante y negar comida durante un periodo prolongado constituía un grave daño emocional. Grave daño emocional. Durante 30 años, había intentado convencerme de que era demasiado sensible, que las cosas que se decían y hacían en esa casa eran normales, que mi reacción era el problema. Verlo en blanco y negro fue como si alguien finalmente dijera: no estabas loco. Ellos estaban equivocados. Las llamadas llegaron rápido. La voz de Linda era áspera. Soy una mujer mayor con un corazón débil, Max. Los vecinos vieron el coche patrulla. Me miran como si fuera un monstruo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? Ray tomó el teléfono. Somos los Vale. Eres un Vale. Estás talando tu propio árbol genealógico. Bell intentó una táctica diferente. ¿No puedes al menos pedirles que cambien el expediente? Mantén la multa, pero quita las clases. Hayes está humillado. Otros padres están hablando. Luego, cuando no respondí lo suficientemente rápido, su voz se volvió áspera. Todo esto porque no puedes dejar pasar una mala noche. Connor simplemente gritó. Ahora tengo una advertencia permanente. Una queja más y la CPS volverá a mi puerta. ¿Estás contento? Arruinaste mi vida por una estúpida discusión de niños. Durante todo eso, ninguno de ellos dijo el nombre de Hazel. Unos días después, Linda volvió a llamar. Deberíamos hablar en persona, dijo, como una familia. Cada parte de mí quería decir que no. Pero otra parte, la parte de la sala de emergencias a la que le gustan los finales limpios, quería mirarlos una última vez y establecer los términos yo mismo. Nos reunimos en una pequeña cafetería cerca del hospital. El invierno presionaba contra las ventanas, empañando el cristal. Ya estaban allí cuando entré. Linda, más pequeña de lo que recordaba, Ray, Bell sin maquillaje. Connor tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Nadie intentó dar un abrazo. Comenzaron con las frases de siempre. Hicimos lo mejor que pudimos. Los tiempos eran diferentes cuando te criamos. El estrés hace que la gente haga cosas de las que se arrepiente. Nosotros somos las verdaderas víctimas aquí, de este sistema, de tus reacciones exageradas. Dejé que hablaran hasta que Linda dijo: solo castigamos a Hazel para que recordara. No fue para tanto. Entonces puse mi teléfono sobre la mesa y le di al play. La voz de Hazel llenó el espacio entre nosotros. Abuela, por favor, no me escribas en la cara. Seré buena. Por favor. Duele. Sus sollozos crepitaban a través del pequeño altavoz. Sin música de fondo, sin tintineo de platos, solo una niña suplicando a las personas en las que confiaba que pararan. Nadie habló. La mano de Linda voló a su boca. Bell miró hacia otro lado. La mandíbula de Ray se apretó. Connor miró la mesa como si pudiera perforarla con la mirada. Esto, dije en voz baja, es lo que llaman, no fue para tanto. Cada vez que empiezo a sentir lástima por ustedes, escucho esto y recuerdo exactamente lo que hicieron. Ray se aclaró la garganta. ¿Y ahora qué? Simplemente nos vas a cortar el contacto, a fingir que estamos muertos. No estoy fingiendo nada, dije. Esto es lo que es real. No hay más dinero, ni transferencias, ni cuotas de campamento, ni reparaciones. Eso terminó la noche que le escribieron en la cara a mi hija. No más Hazel en su casa, ni visitas, ni vacaciones. Si aparecen en su escuela o intentan presionarla, volveré a la CPS y al tribunal para solicitar una orden de protección. Max, sé razonable, susurró Linda. Somos tus padres.
Tuvieron 30 años para actuar como tales, dije. Fallaron conmigo. No tendrán una segunda oportunidad con ella. Me levanté, me puse el abrigo. Lo único que nos conecta ahora es un apellido en un certificado de nacimiento. Eso es todo. Nadie me siguió al salir. Por primera vez en mi vida, no me di la vuelta para ver si estaban mirando. Cuando llegué a casa, Hazel estaba en la mesa dibujando otro árbol de Navidad. Este tenía una estrella que parecía que podría flotar fuera de la página. Mira, papá, dijo. El año que viene, este tampoco se caerá. Sí, dije, atrayéndola en un abrazo. El año que viene, no lo hará. Un año después, nuestro árbol de Navidad era más pequeño, más barato y significaba más para mí que cualquiera que hubiera visto. Hazel y yo lo habíamos anclado a la pared con hilo de pescar, por si acaso, y ella declaró que eso lo hacía a prueba de terremotos. Se subió a un taburete, colgando con cuidado un adorno de corazón rojo que habíamos elegido juntos. Este somos nosotros, dijo. Así, si los otros se rompen, nosotros seguimos aquí. El apartamento no había cambiado mucho. La misma mesa rayada, el mismo sofá gastado, pero el aire dentro se sentía diferente, más ligero, seguro. Los dibujos de Hazel ahora cubrían las paredes. Escenas de nieve, animales, una niña con un zorro y un hombre con una bata de laboratorio de la mano. Las noticias sobre mi familia llegaban de forma indirecta, a través de antiguos vecinos o de la rara conversación con alguien de Fort Collins. Linda y Ray terminaron sus clases y se quejaron a cualquiera que quisiera escuchar que los padres ya no pueden disciplinar a los niños. Bell publicaba menos sobre su familia perfecta. Otros padres mantuvieron la distancia después de la visita de la CPS y las multas. Connor aprendió lo que realmente costaban las cosas cuando tuvo que pagar por su propia camioneta y sus facturas. Enviaron algunos correos electrónicos cortos durante el año, saludos festivos genéricos, versículos bíblicos pasivo-agresivos sobre el perdón. No respondí. El silencio entre nosotros se convirtió en algo sólido y necesario. La frente de Hazel se había curado hacía mucho tiempo, pero a veces, en noches tranquilas, se tocaba el espacio sobre las cejas y preguntaba, «Papá, si no hubieras venido esa noche, ¿qué habría pasado?» Nunca le mentí. «No lo sé», le decía, «pero sé esto, si vine y siempre lo haré». Se unió a una clase de arte, y según su profesora, tenía un don para plasmar sentimientos en el papel. Un día trajo a casa un dibujo que me dejó sin aliento. Una niña pequeña frente a un árbol derecho. Sin cartel, sin escritura, solo un hombre de pie detrás de ella con una mano en su hombro. Sin rostros, pero yo sabía exactamente quiénes eran. Después de que se acostara esa noche, abrí un documento en mi portátil y comencé a escribir. No un informe legal esta vez, sino un registro para su yo futuro. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Por qué creció sin abuelos en los conciertos escolares? Escribí sobre la noche en que la encontré en el pasillo, la oficina de la CPS, la comisaría, la cafetería. Quería que tuviera una respuesta clara algún día si alguna vez preguntaba, ¿por qué no teníamos lo que otras familias tienen? En el fondo del cajón de mi dormitorio yacía el viejo cartel de cartón, deshonra familiar. Lo había guardado sin saber por qué. Esa misma noche, lo saqué, estudié las letras desiguales por última vez, y luego lo rompí en pedazos diminutos sobre el cubo de la basura. Se habían pasado toda mi infancia insinuando que yo era la vergüenza de la familia. Luego intentaron colgarle esa etiqueta a mi hija. Pero yo ya no estaba en el mismo lugar. No necesitaba su aprobación, y Hazel no necesitaba su nombre para saber su valor. Afuera, la nieve comenzó a caer, suave contra la ventana. Hazel salió de su habitación con calcetines de felpa, el pelo despeinado y los ojos brillantes. ¿Podemos dormir en el sofá esta noche?, preguntó. Para vigilar el árbol, por si acaso. Cogí una manta y me tumbé con ella en el sofá. Miramos hacia el techo, donde las luces de colores creaban patrones temblorosos. La respiración de Hazel se uniformó, cálida contra mi hombro. Pensé en el niño que había sido en esa vieja casa, siempre tratando de ser lo suficientemente pequeño para no romper nada, lo suficientemente bueno para que no me llamaran un problema. Pensé en el hombre que era ahora, tumbado bajo una estrella torcida con una hija que sabía, sin lugar a dudas, que si alguien intentaba hacerle daño,
su padre la recogería y la sacaría por la puerta. Ya no esperaba una disculpa. No esperaba que cambiaran. Ahora tenía mi propia familia. Solo 2 personas y un árbol obstinado que se negaba a caer. Y para nosotros, eso era suficiente. Cuando todo finalmente se calmó después de las denuncias policiales, las evaluaciones de la CPS, las clases ordenadas por el tribunal, las multas, las interminables llamadas telefónicas que finalmente dejaron de llegar, me encontré sentado solo en la quietud de mi apartamento una noche, mucho después de que Hazel se hubiera quedado dormida. Las luces de Navidad de nuestro pequeño árbol parpadeaban lentamente, proyectando suaves reflejos por el salón. No era un lugar grande. No era perfecto. No era el tipo de hogar que gana la admiración desde fuera. Pero por primera vez en mi vida, se sentía como seguridad. Se sentía como algo que había pasado 3 décadas buscando, un lugar donde nadie tenía que ganarse su valía, demostrar su inocencia o luchar por el permiso para simplemente existir sin ser avergonzado. Y quizás ese sea el verdadero final. No los documentos legales, ni la confrontación, ni los castigos impuestos a las personas que hirieron a mi hija. Sino esto, el momento en que finalmente entendí lo que realmente significa la familia. Uno pensaría que sería obvio, ¿verdad? Uno pensaría que la propia palabra explicaría su propósito. Pero para algunos de nosotros, crecemos en hogares donde la familia es una actuación, una reputación, una fachada pulida para los vecinos. Algunos de nosotros crecemos aprendiendo que el amor es condicional, que el afecto se gana siendo útil, que la lealtad se mide por cuán silenciosamente soportas el maltrato. Algunos de nosotros somos elogiados solo cuando permanecemos pequeños, obedientes, invisibles, y luego nos convertimos en adultos, heridas andantes con forma de personas, todavía aferrados a la esperanza de que tal vez, si nos esforzamos más, finalmente nos verán, finalmente nos escucharán, finalmente nos amarán de la manera que insisten que siempre lo han hecho. Yo solía creer eso. Solía aferrarme a ello como una promesa. Pero esa noche, cuando entré en casa de mis padres y vi a mi hija de pie, sola, en un pasillo oscuro con un cartel alrededor de su cuello, sentí que algo dentro de mí se partía limpiamente por la mitad. No de una manera dolorosa, no de la manera en que las heridas se abren, sino de la manera en que una cadena se rompe después de décadas de tensión. Una ruptura limpia, una ruptura necesaria. La gente suele decir que ser padre te enseña sobre el amor. Pero a veces te enseña sobre la verdad. Te enseña lo que tolerarás y lo que no. Te obliga a decidir a quién debes proteger y de quién debes alejarte. Proteger a Hazel tomó la decisión por mí. He revivido esa noche 1000 veces. El aire frío de fuera, la cálida crueldad de dentro. La voz temblorosa de Hazel. La forma en que sus pequeños dedos se aferraban a mi manga como si no estuviera segura de que yo fuera real. Y cada vez que la revivo, llego a la misma conclusión. Nada de esto debería haber sucedido. Ni a mí de niño. Ni a ella de niña. No en un mundo donde los adultos recuerdan lo que significa cuidar, ablandarse, guiar. Durante meses después del incidente, luché con la culpa. Culpa por llevar a Hazel allí. Culpa por ignorar las señales de alerta que me habían estado advirtiendo desde la infancia. Culpa por esperar tanto tiempo para defenderme. Culpa por dejar que se acercaran tanto a ella que mancharon sus recuerdos de Navidad con miedo en lugar de calidez. Pero la curación no comienza culpándote a ti mismo. Comienza reconociendo la verdad. No merecías el dolor que te formó. Y tu hija, ciertamente, no merecía heredarlo. Hazel se curó más rápido que yo. Los niños hacen eso. Se recuperan, se adaptan, reconstruyen. Volvió a dibujar, a reír, a soñar, como si su espíritu entendiera algo mucho antes que yo, que nuestro hogar, por pequeño que fuera, era suficiente. Que tener un padre seguro es mejor que 10 parientes inseguros. Que la paz es mejor que pertenecer a las personas equivocadas. Hubo días en que me cuestioné. Días en que me pregunté si cortar los lazos era demasiado duro. Días en que el silencio dejado por la ausencia de mi familia resonaba más fuerte que sus gritos. Pero entonces Hazel corría a la habitación con un nuevo dibujo, o se acurrucaba a mi lado con la cabeza en mi brazo, o susurraba, «Papá, me encanta nuestro árbol de Navidad». Y recordaba la verdad. No rompí una familia. Terminé un ciclo. Y a veces, terminar un ciclo es lo más amoroso que una persona puede hacer,
no solo por sí misma, sino por cada generación que viene después. Ahora, cuando pienso en la casa de mis padres, ya no siento la atracción gravitacional de la obligación. Siento distancia, claridad, quizás incluso algo parecido al cierre. No perdón, todavía no, quizás nunca, pero cierre. El tipo de cierre que llega cuando entiendes que no puedes salvar a personas que se niegan a ver su propio reflejo. ¿Y saben qué? Ya no estoy enojado. No de la misma manera. La ira se ha consumido, dejando algo más afilado, más silencioso, más firme, convicción. El conocimiento de que hice lo correcto. El conocimiento de que Hazel duerme sin miedo. El conocimiento de que mi hogar, nuestro hogar, ya no es un campo de batalla. No sé cómo les suena mi historia. Quizás suena dura. Quizás suena valiente. Quizás suena como algo que han vivido ustedes mismos. Y si es así, si alguna parte de esto les resulta familiar, entonces lo siento. De verdad, nadie merece aprender el significado de la familia a través del dolor. Pero si están donde yo estuve, preguntándose si están exagerando, preguntándose si se les permite protegerse a sí mismos o a su hijo de las personas que comparten su sangre, déjenme decirles algo con gentileza. De un ser humano a otro, se les permite. Se les permite marcharse. Se les permite elegir la paz. Se les permite construir un mundo más pequeño y seguro. Se les permite redefinir la familia desde cero. Y si nadie les ha dicho esto antes, yo lo haré. La sangre no es el precio del amor. Y el amor no está hecho para dejar moratones. Esta noche, el apartamento está en silencio de nuevo. Hazel está dormida, acurrucada bajo su manta con su zorro de peluche a su lado. El árbol está encendido, firme y brillante. No se ha caído ni una vez. Ni este año, ni el año pasado. Se mantiene en pie porque nos aseguramos de que lo hiciera. Porque construimos algo nuevo, algo estable, algo que no se inclinará ni colapsará en el momento en que el peso se apoye de la manera incorrecta. Quizás esa sea la metáfora perfecta de a dónde nos ha llevado la vida. Un árbol que no se cae. Un hogar que sostiene. Un padre que aprendió la diferencia entre la tradición y el daño. Una hija que sabe que es amada sin condiciones. Antes de terminar esto, antes de cerrar este capítulo para siempre, quiero pedirles algo. No por desesperación o necesidad de validación, sino porque historias como esta solo importan cuando son escuchadas por personas que las entienden. Si están aquí conmigo ahora mismo, si me han seguido a través de cada momento de esta historia, podrían dejar uno escuchando o un simple hola en los comentarios. O tal vez solo decirme desde donde están viendo. A veces, la señal más pequeña de otro ser humano nos recuerda que no estamos solos en este enorme y resonante mundo. Y si esta historia los conmovió en algo, si los hizo pensar o sentir o recordar algo que habían enterrado, consideren suscribirse al canal. No por los números, no por la popularidad, sino para que ustedes y yo podamos seguir caminando juntos a través de historias que duelen, historias que sanan, historias que nos recuerdan quiénes somos y quiénes podemos ser. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por dejar que esta historia aterrice en un lugar suave. Y donde quiera que estén esta noche, sea como sea su árbol, se sienta como se sienta su hogar, espero que encuentren su propia versión de una Navidad que no se cae. He estado sentado aquí un rato, viendo las luces parpadear en la pared, pensando en lo extraña que es realmente la curación. La gente habla de ella como si fuera un camino recto, como si un día simplemente te despertaras y todo lo que te hirió se hubiera disuelto en el aire. Pero no es así como funciona. No para mí. No para nadie que haya llevado el peso de una infancia llena de silencio, vergüenza o incertidumbre. La curación se te acerca sigilosamente en pequeños momentos ordinarios. Llega en silencio, sin felicitaciones ni aplausos. Se parece a Hazel buscando mi mano en el supermercado sin sobresaltarse. Se parece a mí no preparándome para el impacto cuando suena el teléfono. Se parece a pasar junto a un espejo y ver a un hombre en lugar de una colección de viejas heridas. Y quizás la mayor señal de curación es esta: dejé de esperar que mi familia se convirtiera en personas que no son. Dejé de esperar disculpas que nunca ofrecerán. Dejé de ensayar el discurso que solía soñar con dar, ese en el que de repente entienden todo y dicen todas las palabras correctas. Ya no necesito ese discurso.
El silencio, resulta, puede ser su propio tipo de cierre. A veces todavía me pregunto si Hazel preguntará por ellos cuando sea mayor. Quizás lo haga. Quizás no. Pero cuando llegue ese día, le diré la verdad. No la versión cruel, no la versión edulcorada, solo la verdad clara y firme, que ella merecía algo mejor y yo elegí algo mejor para ella. Y si alguna vez duda de sí misma, le recordaré que el valor de un niño no se mide por el fracaso de los adultos. Lo que importa ahora es lo que estamos construyendo juntos. Lo que importa ahora es la vida que toma forma dentro de estas 4 paredes. Lo que importa ahora es que Hazel se duerme cada noche sabiendo que está segura y es querida, 2 cosas que no siempre tuve al crecer. Y quizás por eso esta historia se siente más grande que solo una noche de Navidad. Porque no se trata solo de lo que nos quitaron. Se trata de lo que estamos reclamando. Nuestro futuro, nuestra paz, nuestro derecho a vivir con gentileza en un mundo que no siempre ha sido gentil con nosotros. Así que, si todavía están aquí, sentados en algún lugar con su teléfono o su portátil, tal vez tarde en la noche como yo, tal vez con una luz suave encendida en un rincón, quiero que sepan algo. Su historia también importa. Lo que sea que hayan cargado, lo que sea que hayan sobrevivido, cualquier parte de ustedes que todavía se esté recomponiendo. Merecen suavidad. Merecen seguridad. Merecen personas que no les hagan ganarse el amor como si fuera un premio. Y si les gustaría quedarse para más historias, historias que profundizan en los lugares difíciles pero que vuelven a salir hacia la luz, siéntanse libres de suscribirse. Estaría agradecido de tenerlos aquí. Y si se sienten cómodos, dejen un comentario. Díganme desde dónde están escuchando. Leo cada mensaje. De verdad lo hago. Gracias por compartir este espacio conmigo esta noche. Gracias por dejarme terminar esta historia en su presencia. Y donde quiera que estén, sea lo que sea que estén enfrentando, espero que el año que viene les traiga un tipo de paz que perdure.